El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Amigas y amigos de Canal Capital y de Teatro de los Acontecimientos, hay veces que el teatro da cuenta de la magia de la solidaridad, y la solidaridad es la ternura de los pueblos. Por eso hoy hablaremos de un grupo que solidariamente está creando, solidariamente está inventando y solidariamente se mantiene 30 años haciendo historia en esta ciudad y en este país. Eran 5 amigos que se reunían en el Centro García Márquez, el original, allá donde Huguito Afanador, a tomar tinto y a hablar carreta. Pero el 15 de enero de 1985, a las 6 de la mañana, caminando por la circunvalar hacia el reloj del Parque Nacional, tomándose un juguito sabanero, los amigos se miraron entre sí y decidieron que querían tener un grupo y tener una sede. Con ustedes, la Fundación Teatro Quimera. Jorge Prada es uno de los directores de la Fundación Teatro Quimera, quien lleva 30 años aquí quijoteando, peleando, luchando, creando e inventando. 30 años, Jorgito. Sí, Paula, 30 años, ya larguitos, los cumplimos el 15 de enero pasado. ¿Cómo fue la fiesta? Pues ahí nos reunimos, todo el equipo, hicimos una cena especial y tratando como de recordar aquellos viejos tiempos. Aquellos viejos tiempos, bueno, pero 30 años acá tenemos, sí, mire, hasta... Esta es una escultura que nos hizo un artista plástico, es una escultura que le hicimos en conmemoración de los 30 años, ¿no? Jorgito, esta casa tiene una historia maravillosa. Sí, nosotros... La casa de la loca era que le decían a esta... Sí, en el barrio los vecinos le decían la casa de la loca. Nosotros empezamos aquí 3 cuadras abajo en la carrera 21 69 35. ¿Y quiénes comenzaron? ¿Quiénes eran los 5 chicos? Los 5 chicos que nos encontramos esa vez en el Parque Nacional, pues estábamos con la Fundación García Márquez, pero nos pusimos la cita porque éramos amantes del deporte, éramos hasta buenos deportistas, buenos atletas. Teníamos una secretaria muy diligente, muy eficaz, no hemos vuelto a encontrar un personaje así como ella, tan eficaz. Y ella nos dijo, mire que aquí a 3 cuadras hay una casita que la venden. Y dije, bueno, vamos a averiguar. Vinimos, la vimos, pues estaba en condiciones así no muy buenas. Y nos atendió una señora con una pañoleta aquí muy amarrada acá, era delgada, doña Sonia. Y hablamos con ella, entonces el acuerdo que llegamos era que nosotros podíamos darle un dinero, pues ese dinero lo recogimos de la ayuda familiar. Ya nuestras familias estaban aburridas de tanto préstamo y tantos favores. Logramos dar la cuota inicial, pero entonces como no logramos pagar la casa, ella dijo, pues no logramos dar totalmente la cuota inicial. Ella dijo, pues la única condición sería que yo viviera con ustedes mientras me pagan la cuota inicial. Y la historia cuenta que ella se enamoró perdidamente de un joven, de un caballero, y este caballero como que la estafó y ella quedó como en la ruina, y lo único que le quedó fue esta casita. Entonces digamos que pues para nosotros fue un encuentro extraño, ¿cierto? Luego supimos que los vecinos la llamaban la casa de la loca. ¡Mira! ¡Me convertí en un pájaro! ¡Mírame cómo vuelo! Y entonces a la entrada construimos una salita porque no podíamos parar la programación. Construimos una salita para 33 espectadores. Ah, yo conocí esa salita. Era chiquitita. Y trabajamos en un espacio de 2x2. Entonces con Fernando y con Liliana Hurtado, era otra de las integrantes, dijimos, bueno, vamos a hacer 3 obras pequeñas
donde uno dirija y otros dos actúan. Y ahí salió, ahí es el nacimiento de un festival que hemos denominado Piezas Cortas para Espacios Breves. Es un festival que ya lleva 12 ediciones y ahí salió, de montar obras corticas. Luego vinieron los arquitectos y nos hicieron los planos y nos convencieron de que había que romper la casa, había que tumbar toda la casa para construir la sala. Finalmente la construimos y eso fue, y la inauguramos el 8 de septiembre del 2001. Y hemos continuado en ese batallar, pues, con todas las dificultades que hay del hacer teatro en nuestro país, pero siempre lo hacemos con mucha pasión. Así es el destino de todo ser humano. Nadie lo puede eludir, pues todos los seres racionales se aburren. Jorgito, hablemos de esa diferencia de los públicos. Sí, yo siempre he afirmado que una de las décadas más fructíferas, yo diría como la década dorada del teatro colombiano, fueron los 70. Los 70 había un movimiento muy fuerte, arrancaron los festivales nacionales del nuevo teatro y había una efervescencia, una pasión, una mística con el teatro, algo maravilloso. Se movía todo el país, ¿no? Porque habían las muestras regionales, de ahí salían los grupos hacia la muestra nacional, y entre los teatreros había una camaradería, un colegaje, una solidaridad permanente, muy chévere. Hablábamos de nuestras obras, a veces hablábamos durito porque habían los foros, pero en últimas había un aprecio por el trabajo del otro, había un interés por el trabajo del otro. Nos veíamos las obras. Hoy ha cambiado mucho eso. El público que asistía a los festivales era algo asombroso, la gente se peleaba por entrar a las obras. Pienso que el Estado colombiano no le han puesto el pecho al problema, no han enfrentado el problema. Falta una política cultural, ¿cierto?, que asuma ese problema de los públicos. Es decir, hacer una campaña tremendísima. Miren, chisgosos. Si hacemos más visibles la actividad de los grupos, si hacemos que la gente conozca el teatro, ¿cierto? Y eso se vuelva un hábito, una costumbre de ir a teatro. Yo a veces les pregunto aquí cuando vienen a las obras, les digo, ¿ustedes cada cuánto van a teatro, ¿no? A veces me encuentro espectadores que es la primera vez que vienen a una obra. Yo me alegro mucho cuando veo a un espectador de teatro, porque yo digo, capturamos uno más, ¿no? Pero captamos la atención de otra persona. Es muy difícil. Los medios de difusión, la prensa, la televisión, no, eso no les importa. Para que a uno le saquen una línea en un periódico nacional, eso es una rogadera y toca hacer toda una gestión, digamos, un lobby terrible, sí. Porque la gente no cree en esto. Yo recuerdo que Enrique Buenaventura sintetizaba mucho este problema con una frase, que él era amigo de las frases. Decía que el teatro le pasa lo mismo que al juego de ajedrez o a la cría de conejos, ¿no? Le importan muy pocos, ¿no? Entonces yo creo que cómo hacer que el teatro se vuelva parte de la cultura nacional, que así como si la gente ama el fútbol, que yo también lo amo y me parece un deporte extraordinario, pero que la vida no sea solamente fútbol, ¿no? Ni crónica roja, no, el ir al teatro debe ser un acto cotidiano. Porque el teatro de alguna manera, como decía el mismo Aristóteles, cura el alma. Nosotros somos como médicos del alma. Salvavidas. Salvavidas. Cambia la manera de ver el mundo. Claro. Hay que ir a teatro. Es el espejo del hombre, decía Shakespeare. Entonces pienso que si le pudiéramos dar esa importancia que la tienen otros países y que se ha logrado construir toda una cultura teatral, sería maravilloso. Pero lo más extraordinario es que a pesar de las dificultades, seguimos haciendo teatro. Es imposible, ¿cómo hacer para no tenerlas? Haría falta ni no pensar, ni soñar. ¿Cuál es el sello que identifica, Jorgito, la dramaturgia del Teatro Quimera? En ese plan de búsqueda, nosotros por ejemplo, nos encontramos en las primeras obras con Gogol, en el diario Un Loco, nos encontramos con Darío Fo y nos encantó esa dramaturgia. Luego nos encontramos con Marco Antonio de la Parra, con Ofelia o La Madre Muerta, que la montamos en el 97. Y yo pienso que Marco Antonio también nos abrió como un camino, la necesidad de
de revisitar los clásicos, no hacer como las formulitas que es que Shakespeare se hace así o Molière se hace así, no, eso es una mentira, no, en el arte no hay fórmula. ¿Qué le decimos para finalizar a los televidentes de Canal Capital para que vengan a ver teatro? Yo creo que es abrirnos a las posibilidades que nos ofrece el arte, la cultura en general. Yo pienso que el país sería menos violento, porque es un país demasiado violento. Si uno se pone frente a un noticiero un fin de semana, eso es horrible, ¿no? ¿Por qué no tendríamos la posibilidad de crear otro país? Un país no romántico, no de cuentos de hadas, sino un país real, pero un país más humano, muy humano. Más solidario. Un país que no nos matemos. Y una de las vías de los caminos es el arte. Así sí que se le va a quitar el hambre. Ahí tiene tigre maleducado para que aprenda a despertar. ¿Cómo ha sido este proceso de tener dos visiones distintas? ¿Cómo ha sido el proceso de creación de Quimera? Bueno, eso ha sido ir encontrando acuerdos sobre las necesidades mismas del trabajo. De pronto la cuestión de la dramaturgia, lo que escribo yo, que se somete aquí a prueba con los actores y después se somete a la prueba más dura con el público, es una parte, pero por el otro lado también está unos procesos de montaje en los que ya sea con un tema, a partir de un tema o a partir de una obra específica que escojamos, siempre realizamos un trabajo de asedio al texto, a las imágenes, a las necesidades expresivas que se realiza con los actores, con el grupo, con el colectivo particular. Hay una cosa común y es que ya sea un texto, ya sean unas inquietudes, ya sea un autor, siempre son un pretexto, un punto de partida para agrandar, digamos, en todo lo que tiene que ver con el lenguaje escénico, con la interpretación, con la imagen escénica final. Pero hay otros elementos, como el elemento formal, el elemento con el cual puede hacer uno la escritura desde el texto y desde la puesta en escena, que es una necesidad estética. Entonces encontrar la excusa, que es el que da paso ya a la creación escénica propiamente dicha. ¿Cuáles son las formas de trabajo que ustedes tienen aquí para la creación, Ferchito? Un poco nosotros partimos de alguna excusa, de algún pretexto, en algunos es de una obra concreta, conseguimos Bartleby, conseguimos Cenizas a las cenizas y decimos queremos montar esta obra. Son un material a explorar. Un material que empezamos a repartirnos entre los actores, a proponer escénicamente. Y escénicamente quiere decir a explorar sobre los personajes, a explorar sobre toda una estética, sobre una forma de decir, de contar, de crear las imágenes en el espacio. Y de eso que hay, pues evidentemente toca desechar muchísimo material, toca en la mayoría de los casos proponer una estructura y de acuerdo a esa estructura entonces se arma un boceto general, un esqueleto general que luego ya se llena con los elementos de la puesta en escena, con los personajes, con las luces, con los sonidos, con todo eso que finalmente... Con los diferentes lenguajes que convergen en el teatro. Pareces una buena estudiante. Yo nunca hago daño. Anoche se acostaron las dos. Hacía calor, mucho calor, demasiado calor.
¿Qué clase de actores se forman en Teatro Quimera? A ver, nosotros aquí, en este espacio, hemos pasado por diversas etapas. En una primera éramos 6, 7 actores con formación, que trabajábamos como un único grupo, que ensayábamos todas las obras como un único grupo, que nos ponemos a estudiar música y hacemos un grupo musical, y de eso incluso vivimos un poco de tiempo. La música nos alcahueteó un poco de tiempo a hacer teatro. Pero como los tiempos van cambiando, como algunas de estas personas tuvieron que irse por una u otra razón, y quedamos algunos, en este momento somos básicamente 2 personas, Fred Prada y yo, que somos los que dirigimos los rumbos de esto, pero sabemos que no podemos hacer teatro solo los 2. El teatro es fundamentalmente una cosa colectiva y de acuerdo a eso, entonces empezamos a buscar las formas de acercar otra gente, y la gente que se acerca o no tienen formación o tienen una formación mínima en grupos, o lo más reciente es que ya empiezan a llegar muchas más personas que se están formando en las diversas academias, en las diversas universidades. Pero también creamos otros espacios de formación acá. Tenemos, por ejemplo, el Teatro Estudio, y en él hacemos unos talleres de actuación, hacemos unos talleres corporales, hacemos unos talleres vocales, buscando siempre que las personas que llegan acá sigan evolucionando actoralmente. Los laboratorios entonces ya son otra necesidad que se presentó y que estamos acogiendo, y es que estos toman una cierta independencia y empiezan a profundizar en algunas cuestiones, como en la voz, como en el canto, como en el elemento musical para la escena, como en la cosa del entrenamiento muy puntual. Entonces se consigue, se sigue la línea, digamos, del teatro físico, y desarrollan para enriquecerse y para que eso finalmente enriquezca tanto a las personas que lo toman como a los montajes mismos del teatro. ¿Cuáles son las obras que están en repertorio actualmente, Ferchito? Nosotros tenemos en este momento la más antigua, que es Bartleby, el escribiente, la obra esta de Melville. Tenemos De Ausencias, que es una obra que escribí yo y la dirijo, y ahora estoy hasta actuando porque también no me he podido quitar el gusanito de andar metido en la escena. Está otra obra que pertenece a la franja familiar, que es una cosa que nos ha interesado mucho, que se llama Conejo y la piedra del rey Samuro. Tenemos la última obra, que es Cenizas, a las cenizas de Harold Pinter. Tenemos Faustos, que es una especie de amalgama. A partir de los diferentes Faustos, nosotros hacemos nuestro propio Fausto, una estructura distinta. Tenemos una obra más, tenemos La Tempestad de Shakespeare, que la tenemos ahí como en remojo. Entonces nosotros trabajamos en esa idea de mantener unas obras, y tenemos una cosa que se llama Ante la Ley. Esa la creamos con el taller, el estudio de montaje, y es una obra que hacemos a partir de un texto muy breve de Kafka que se llama Ante la Ley. Es un cuentico que tiene una hoja, y de eso hicimos un proceso de decantación. Fue un proceso muy interesante porque trabajamos con 3 núcleos: un núcleo de actores, un núcleo de dramaturgos y un núcleo de directores. Todo eso por ahí, digamos, sufrimos varias etapas, y ahorita lo que estamos presentando es como la tercera etapa de esa obra,
cada vez como más apropiados de las diversas propuestas de lenguajes, de personajes, tratando de enriquecerla cada vez más. ¿Qué es lo más hermoso de llevar 30 años investigando, creando, estrenando obras, pero a la vez también qué es lo más difícil? Sabemos que para cada temporada, así sea de 1 de 2 semanas, tenemos que hacer toda una empresa para poder traer la gente a la sala. Pero también es lo más hermoso cuando encontramos la recepción de ese público y llegamos al momento en que estamos en ese diálogo, porque el teatro es un diálogo hecho en presente y eso es lo mejor que tiene, y encuentra uno la respuesta del público con su presencia, con su respiración, con su sonrisa o con su carcajada. Si ustedes vienen aquí al Teatro Quimera, siempre van a encontrar una programación con obras que sean una propuesta artística, una propuesta estética y una propuesta que va a hablar seguramente de cosas que ustedes quisieran ver de otra forma, de cosas que quisieran escuchar de otras formas, pero que también es un espacio en el cual van a tener la sensación de ese acto único e irrepetible que es el acto escénico, es el teatro. En 30 años de Teatro Quimera han pasado muchos actores y muchas actrices que han hecho parte de los trabajos de este grupo. Aquí estamos con una persona muy importante, una actriz que es parte del elenco de muchas de las obras de Teatro Quimera. Es nada más nada menos que Rosario Montaña, una mujer que viene del teatro, una mujer que tiene toda una historia y una gran trayectoria y que lleva aquí en este grupo 8 años, Rosario. 8 años, sí. Entró a Quimera a trabajar con un montaje que propone Jorge Prada, que es el Faustos. Me atrajo mucho ese montaje a mí porque era como un montaje de escuela, ¿sí? De pensamiento, era tomar todas las facetas de los Faustos que puede llegarnos a nuestras manos, desde el anónimo hasta los contemporáneos. Entonces entré en ese laboratorio como una actriz rasa, como un soldado más de este grupo que me acogió y me entendió, y me he quedado con ellos trabajando siempre en el experimento. Unas palabras. Muchas gracias. ¿Qué ha sido lo que más ha potencializado en tu trabajo como actriz el hecho de transitar por estos montajes y transitar en esta sala con estos personajes como Jorge Prada y Fernando Ospina? Bueno, a mí me ha ayudado mucho el reconocer que en base al error uno va superando, dijéramos, la parte estética
y la parte filosófica de lo que representa el ser otro distinto a mí misma. Y aquí en Quimera se trabaja mucho la complejidad desde el punto de vista de la elaboración de los personajes y sobre todo también del colectivo. ¿Cómo tú crees que se mantiene un grupo como Quimera? Bueno, yo creo que aquí seguimos con la teoría de que tenemos que sobrevivir, que lo más importante para nosotros es, y el norte nuestro, como lo diría Don Quijote de la Mancha, es hacer teatro. Es hacer teatro a pesar de que el teatro en este país, desde el punto de vista oficial, ya no tenga y nunca ha tenido esa connotación. Solamente la gente sensible, la gente futurista, la gente que piensa en un país mejor, le da al teatro su importancia y le da al teatro el valor que él tiene, ¿sí? Y es admirable, los grupos de teatro en Colombia y aquí en Bogotá, hay que rendirles un gran homenaje porque son grupos de resistencia, ¿no? El Estado colombiano es un Estado negligente, es un Estado que nunca ha tenido en cuenta la formación de la creación para diversos públicos. Esta es una escuela bien interesante porque aquí vemos cómo la gente joven, yo soy la más vieja de todos, cómo la gente joven va proponiendo y va estructurando sus verdades escénicas. Aquí hay un taller donde mucha gente viene a formarse y quienes son los formadores están incluidos también los actores jóvenes. Entonces hay un reciclamiento permanente, sí, como diría Claude Lévi-Strauss, un bricolage del actor versus el formador y el formador versus el actor. Rosario, ¿cómo es esto de trabajar bajo la dirección de dos directores, uno de ellos Fernando Espina y otro Jorge Prat? Son dos formas de dirigir el actor, pero a la hora de la verdad es como una línea unificante que ellos tienen muy claro de cómo tiene que ser lo que representa Quimera ante los públicos. ¿Qué hace usted en este momento, Lucy? Arde. Arde por saber. Juan se ha formado como actor en esta sala de teatro. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación, Juan? Pues mira, yo entré aquí en un espacio que brinda el Teatro Quimera que se llama Taller de Montaje. Ahí se hace una convocatoria abierta a todas las personas que quieran, digamos, trabajar el teatro, tengan formación o no. Entonces entré allí para una obra en particular y, digamos, ahí empezó mi proceso. Empecé a enfrentarme, digamos, a la escena, a los problemas de la escena, a tratar de solucionarlos en la práctica y ahí fue cuando, pues, digamos, empecé a formarme. Un proceso muy significativo para mí y creo que para el grupo y para el taller de montaje fue una obra que se llamó La Noche del Matador, que fue una versión que hicimos de un cuento que se llama Mala Noche. Y fue un proceso de investigación muy interesante, hicimos un proceso de investigación de campo, de personaje, y yo aprendí muchísimas cosas y entonces ahí sentí, digamos, un poco la experiencia también de lo que había venido haciendo. Entonces me alimentó mucho ese montaje. ¿Cómo es lo de intervenir los espacios, Juan? Nosotros en las secuencias de entrenamiento trabajamos mucho el ritual, ¿no? El reencuentro con las memorias olvidadas en el cuerpo. Entonces trabajamos mucho el buto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces a eso también le unimos música del folclore colombiano y cantos, entonces intervenimos los espacios que nos parece que, digamos, tienen un poco de problemática social, aunque bueno, en Bogotá hay como muchos de esos espacios, ¿no? En que también la indiferencia de la gente es muy notoria. Entonces, nada, nosotros hacemos nuestra secuencia
que invita un poco a la gente como a esa reflexión del cuerpo y de la memoria olvidada. Y bueno, nosotros digamos que la idea es como reactivar energías, ¿no? Energías que están dormidas en la tierra y en el cuerpo. Seguramente algunas personas que están viendo el programa no saben mucho del buto. Explicamos un poquitico para que sepan cómo es la vuelta del buto. Bueno, el buto es una técnica oriental, digamos, es una especie de danza, pero no tan danza. Y hay dos señores que son Tatsumi Fujikata y Kazuo Ono, que son bailarines que empiezan, digamos, a investigar sobre el cuerpo, y a partir de esta tragedia tan terrible, ellos se dejan permear por esto y, digamos, rompen como esas convenciones tradicionales de la danza, y con varios elementos de la danza tradicional japonesa y de otros elementos de danza norteamericana y de otros países, construyen esta técnica. 12 años de estar en un grupo como Quimera. Ajá. ¿Qué ha significado para ti? Es el encuentro con otra familia, es la conformación de un grupo, de encontrarse con unas personas que, digamos, tengan similitudes con lo que uno piensa y cree que es el teatro, y que es algo muy difícil. Consolidar un grupo es muy complicado, encontrarse con alguien es muy difícil, la convivencia es muy complicada, pero hemos sobrevivido, y es la conformación de un lenguaje propio en el teatro. Y la lucha incansable y resistente y persistente de hacer teatro. Dentro de los núcleos que tenemos en Quimera, uno de ellos es el grupo de entrenamiento Desconocidos de Sí, que dirigimos con mi compañero Juan Piñeros y yo, Sandra Cortés. Pues este nombre, Desconocidos de Sí, está inspirado en una hermosa descripción que hace Octavio Paz de Fernando Pessoa. Nos inspiramos mucho en Fernando Pessoa porque él busca mucho la multidimensionalidad del ser, y es un poco lo que buscamos nosotros, desconocer un poco todas estas cargas sociales que tenemos, imposiciones, y poder redescubrirnos, descubrir toda nuestra multidimensionalidad, ¿no? ¿Por qué ese y no otro para llegar a la escena, Sandrita? Pues nosotros también teníamos una preocupación ahí fuerte, y es como se trabaja solamente desde lo intelectual a veces para llegar a la escena, y entonces también nos descubríamos que el teatro maneja otro tipo de energías y cuestiones también que no son muy materiales, muy concretas, como si es lo físico o lo intelectual. También vemos que teníamos la necesidad de entrenar lo emocional, la imaginación y también las energías. Digamos que un proceso de montaje en Quimera va de la mano de la investigación, de la incertidumbre y de la libertad de creación. En este momento pues nos encontramos en el montaje de estreno de los 30 años, que es el trabajo sobre Cortázar, que esperamos estrenar en el mes de septiembre, y ese sí ha sido un proceso de creación colectiva, de abordaje de todo, de muchos de los cuentos, cartas y escritos de Cortázar, y nuestra interpretación sobre este trabajo. Para mí Quimera ha sido el espacio para crear, para entrenar, para intercambiar conocimientos con otros compañeros. En particular yo vengo de otra escuela, la mayoría son de la SAP, yo estudié en la Universidad Pedagógica, actuación también, artes escénicas, entonces también ha sido como el espacio para intercambiar otro tipo de visiones sobre el teatro, sobre el arte, sobre la música, sobre el canto, sobre las exploraciones que nos interesan y que en particular me interesan como actriz y como pedagoga también. Esta casa es como para mí personalmente ha sido una formación humana muy grande, muy especial, porque aquí cada uno tiene su interés,
pero al mismo tiempo es un interés colectivo de todos de hacer un teatro muy crítico, muy político, que es lo que me encanta de esta sala, que es lo que amo de este espacio. La acogida de todos, realmente el grupo como tal, el grupo humano, es algo muy interesante, muy grande, muy fuerte. El vínculo que hay con todos ellos, como personas, como seres, con Fernando Ospina, con Rosario Montaña, ha sido una experiencia muy gratificante. Aquí nos interesa mucho el trabajo de entrenamiento para la escena, para la creación. Es uno como de los fuertes que tiene aquí la sala, que tienen los diferentes talleres. Invitadísimos a ver las obras del Teatro Quimera todos los jueves, viernes y sábado aquí en esta sala. Es un encuentro para ustedes, para nosotros, y pues sin ustedes nosotros no seríamos. El público es indispensable para que nuestro trabajo y nuestro proyecto siga adelante, para que nosotros sigamos viviendo en esta casa, como lo decíamos o lo decían anteriormente, la casa de los locos. ¿Cómo fue esa llegada aquí, esta bienvenida al Teatro Quimera? Fue una invitación que me realizaron los directores Jorge Prada y Fernando Ospina, y casualmente Jorge Prada coincidió, fue mi maestro de primer año, me invitó a participar de esta sala. Esta sala no existía, estaba en construcción. Entonces aquí llegamos hace ya casi 15, 16 años. Dieguito, pero hay una cosa muy importante que desarrollas tú aquí, que es un taller de formación de cuerpo. Sí. ¿Y cuál es el grupo Teatro Quimera tiene varios núcleos. Hay dos grupos de investigación, uno de ellos lo lidero yo, es el Laboratorio de Entrenamiento y Creación Escénica. Es un trabajo muy bonito que venimos desarrollando aproximadamente desde hace 3 años, y en el cual, pues paradójicamente, a mí como director en ese laboratorio no me interesa el teatro. Hablemos de eso, porque tú eres un actor formado de la escuela, sí, y estás desarrollando también bajo el apoyo también de esta sala, esta investigación. Pero ¿cómo llegas tú de esa formación a hablar de hacer un taller que no es para el actor, ni es para la escena, sino es para el ser humano? Que eso me parece supremamente bonito. Sí, precisamente pues yo he descubierto con el paso de los años y mi estancia acá que la academia no solamente enseña, digamos, o sí, enseña arte, enseña teatro, pero a la vez enseña unos ejercicios de poder y unos ejercicios de subordinación, que yo no estoy de acuerdo con eso. Lo he descubierto hace poco, entonces prácticamente a mí no me interesa reproducir eso en mi formación, en la formación que yo hago a las personas. No me interesa reproducir formas correctas o incorrectas de hacer las cosas. Me interesa que las personas que vienen a este taller y que hacen parte de este taller se empoderen como seres humanos, para ser profesor, para hacer lo que quieran ser, ¿sí? Para que puedan hablar, para que puedan cantar, es decir, porque tiene que haber una forma correcta de cantar o de bailar, o una forma correcta de actuar, ¿cierto? Y eso es un poco lo que nos enseñan en la academia. Y entonces en este paso por el teatro y por el Teatro Quimera, del cual estoy muy agradecido porque me enseñó muchas cosas, me sigue enseñando. Cualquier persona que venga y haga parte del grupo puede proponer tranquilamente, ¿sí? Digamos, no hay una técnica específica, no hay una escuela específica, sino tenemos libertad de poder coexistir desde la creación. Las personas que quieren ser actores, yo creo que es una actitud de vida. Esto que voy a decir puede sonar raro, pero para ser actor no se necesita ir a la escuela y no se necesita un cartón. La escuela te da herramientas, pero yo creo que si uno realmente quiere ser actor, lo que tiene es que acercarse al mundo del arte. Y a veces la academia lo que hace es alejarnos diametralmente del mundo del arte, apagarnos ese espíritu revolucionario y creador, ese espíritu de hacer cosas como que nos dicen, no, es así o es así o es así, y si no, no es. Luis H. prácticamente se terminó de quedar aquí en el Teatro Quimera. Llegas en 1994, que dices que hacer Hamlet, pero terminaste haciendo es Ofelia. Gertrudis, en Ofelia la Madre Muerta de Marco Antonio de la Parra. Y era una drag queen, una cosa muy interesante, muy loca. Eso lo dirigía Jorge Prada y actuábamos con Fernando Ospina en el papel de Polonio. O sea, fue un trabajo muy interesante
porque se conecta con lo que habíamos desarrollado en la escuela de teatro. ¿Cómo era este proceso de investigación de los personajes en los montajes de Teatro Quimera? Sobre todo es que se basa mucho en el trabajo de investigación del texto, en profundizar sobre qué, meterse de narices en el texto, sacar el texto de la página, y también pues en aquel entonces era también trabajar cómo es esto de las enfermedades mentales, psiquiátricas, cómo es el enfermo, cómo es el problema de las drogas y cómo esto altera la razón, y cómo esta psicodelia en la que andamos no sabemos si nos hace felices o desgraciados, y para mí fue un montaje bastante interesante porque era muy agresivo, y la escenografía era, porque la víctima era Ofelia, ¿no? Y entonces todos estábamos pendientes de cómo torturar a Ofelia, y decíamos que Ofelia nos preocupaba y que nos preocupaba a todos. Era la más loca, pero era la más cuerda de la obra. Pasar por un grupo de teatro como Teatro Quimera, ¿le cambia a uno la perspectiva? ¿Le cambia a uno la mirada de ver el arte y quizá promueva el tipo de actor que uno es? Totalmente, o sea, yo por lo menos yo sí creo que uno se forma en la escuela de teatro, tiene sus maestros, pero para mí es importante y muy significativo el trabajo que yo tuve como actor desde la perspectiva de Fernando Ospina. O sea, como yo he sido, alguna vez trabajamos en una obra que él escribió y yo decía que eso estaba mal escrito, todavía me la cobra, pero creo que sí estaba bien escrita hoy en día con los años, y entender las sutilezas de los textos. Y le cambia a uno la vida, ¿por qué? Porque el sentido de pertenencia a un grupo le da a uno estabilidad, y es en la estabilidad dentro de un grupo en donde uno puede madurar los procesos. Hablemos, Luis, de los públicos, porque aquí se han formado durante 30 años los públicos del sector, del área teatral. ¿Tú cómo ves esta formación de públicos? Con respecto al público, creo que Quimera ha hecho una labor muy seria de fidelización, porque lo que no ha hecho es traicionar el público. Que eso me parece muy importante. En algún tiempo habían 10 actores y 2 gatos viendo la obra. Y entonces yo decía, cancelemos porque pues, nos vale la pena tanto esfuerzo. Nunca permitió hacerlo. Ustedes vienen a actuar, sea para 1 o para 1000. Y eso me parecía muy importante. Actualmente hay jóvenes en el grupo de teatro que actúan, y yo sé que ya se mueven a través de las redes sociales y que fomentan o propagan lo que ocurre, y yo creo que esa es una labor muy importante y Quimera existe para mucha gente. ¿Por qué crees que es necesaria la dramaturgia de Teatro Quimera en la escena del país? Lo que se pone en el escenario son las realidades del alma humana, de lo que nosotros como seres humanos, como colombianos, nos ocurren. Y muchas de sus puestas en escena apelan a eso, o sea, convocan a un público. Entonces, hay gente que hace la recepción de forma, lee claramente lo que Quimera está construyendo. Y yo creo que ese es un acto comunicativo del teatro. ¿Qué palabras se te vienen a la cabeza cuando decimos Teatro Quimera? Así rápidamente. Quimera. Utopía, constancia, perseverancia, entrega, fascinación, amistad, lealtad, amor, fuerza, coraje, berraquera. Son muchas cosas, y que esta es la casa de todos, y que así uno se vaya, uno vuelve a la casa, y la casa siempre está abierta. ¿Quién quiere darme fruta? Todos los frutos son amargos. Y quien quiere morder dulce pulpa, termina por morderse él mismo el corazón. Este fue justamente el caso de Jorge Prada. Salió de la UIS, salió de Bucaramanga, llegó a Bogotá y en primera instancia se vinculó a la Escuela de Arte Dramático, que en ese momento pertenecía al Instituto Colombiano de Cultura. Me parece que en esa época estaba dirigiendo la Escuela Santiago García. Y más tarde la dirigió Giorgio Antei, pero Santiago creó realmente un tipo de escuela diferente. En esta época, un poco la idea
de la escuela era tener un taller central y hacer que las distintas materias desembocaran en ese taller central donde tenían que ver el montaje, la creación, la improvisación y una serie de temas que se estudiaban y que los distintos profesores estudiaban en sus cursos, pero luego entraban al taller central y allí se complementaba. Esto fue una experiencia interesante porque era la experiencia de ir aprendiendo teatro haciéndolo, que formó a muchos de los grupos de teatro que se crearon en Colombia. Las salas de teatro creadas por los grupos han sido realmente algo que ha marcado una historia en América Latina. De alguna manera, en la medida en que los grupos abren una sala en determinado sector, la presencia de un determinado tipo de público, estudiantil, popular, de clase media, en fin, tiene mucho que ver con varias cosas, con el repertorio, con el costo de la boleta, con la colocación de la sala en el tipo de barrio donde se ubica, de manera que en todos estos temas, en el caso de Quimera, no ha hecho un teatro con un modelo, digamos, que busque atraer al público de la zona facilitándole la lectura de las obras, sino planteando desafíos, planteando un reto de que vean teatro complejo, teatro contemporáneo, pero también obras de clásicos, teatro latinoamericano. Uno de los grupos que realiza eso de una manera directa. Si los grupos de teatro cobraran lo que realmente vale el trabajo, es decir, podrían a lo mejor vivir con más holgura su experiencia escénica. Pero hoy día lo que está ocurriendo es que para que pueda asistir un público estudiantil, juvenil o popular, los precios de la boleta son sumamente bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que los grupos de teatro están subsidiando al público. Sería importante que el mismo gobierno tuviera en cuenta eso para decir, vamos a cubrir el subsidio que hacen los grupos, dándoles por lo menos una parte a los grupos complementaria para que el subsidio no les toque solo heroicamente a los grupos en una lucha que es de verdad no solamente valiosa, sino dramática. Ipsum surcat nobis dictatus Mephistopheles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo el nombre del grupo de Jorge Prada y sus compañeros de trabajo, Quimera, ya muestra lo que es el trabajo de los grupos independientes en Colombia. Es toda una quimera, es un sueño al que hay que inventar, construir todos los días, porque el teatro nace y muere en cada representación. Dejémonos de palabrerías, no perdamos ni un minuto. Lo que no se haga hoy, no se hará mañana, así que no perdamos ni un minuto. Permiso. Para Teatro de los Acontecimientos es fundamental escuchar lo que dicen los espectadores, los públicos que se forman en estas salas de teatro, en este caso el Teatro Quimera. Entonces estamos con María Teresa Vela, quien es una asidua espectadora de este lugar. María Teresa, ¿cómo ha sido ver este proceso de Quimera durante tantos años y sus creaciones? Bueno, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo conozco a los miembros del Teatro Quimera desde que estaban estudiando en la Escuela de Teatro, fueron mis compañeros en la Escuela de Teatro y para mí realmente ha sido muy enriquecedor conocer todo el proceso que han llevado a cabo en la conformación del grupo, con la fundación, en la escritura de las obras, en el montaje, en ese proceso en el cual también se me ha permitido participar de alguna manera como observadora y ha sido realmente una cosa maravillosa. Estos 30 años de trabajo del Teatro Quimera han sido de una búsqueda incesante y constante de nuevas formas, de nuevos temas, de realizaciones dramatúrgicas y escénicas que en mi opinión han colaborado muchísimo en la escena colombiana.
Querido público de Teatro de los Acontecimientos, hoy conocimos que en una casa de locos donde todos lo están, otro poco se hace teatro. Y hay un espacio para la formación, la investigación y la creación. Muchísimas gracias a Teatro Quimera, a Fernando Ospina, a Jorge Prada, a su equipo de trabajo y a la gente que participa de este espacio de formación. Nos vemos aquí en 8 días en Teatro de los Acontecimientos. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.